Nos metemos ahora sí en la primera nota del programa. Bien contamos cómo está la situación sanitaria en la ciudad de Mar del Plata, los casos y estos famosos 4 focos que se están dando, y para eso hemos convocado a un especialista en la materia, alguien que sabe mucho y que siempre es muy amable de atendernos, quien es Alejandro Ferro, el doctor infectólogo tan reconocido de la ciudad. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido a la cassette. Lucas Pérez te saluda. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué contás? Bueno, el placer de saludarte, doctor, y bueno, queríamos hacer un balance de cómo lo ves vos. 166 casos activos, 29 casos en la noche de ayer, 4 focos hasta ahora marcados. ¿Es para alarmarnos, Doc, o cómo lo ves vos? Yo lo veo que estas son cosas esperables, pero por supuesto no deseables, pero esperables en el contexto de una pandemia para una ciudad de más de 500.000 habitantes que está conectada por una ruta de 400 kilómetros al foco más importante de la Argentina. Ya lo dijo el ministro de Salud de la provincia, que si el AMBA se descontrolaba, se iba a descontrolar Rosario y Córdoba, y yo creo que le agregaría Mar del Plata, porque pese a que la ciudad está cerrada para el turismo, la ciudad estamos comunicados a través de todo lo que es la logística propia de la ciudad, con camiones que nos traen las cosas. La gran mayoría o muchas de las cosas que consumimos en Mar del Plata todos los días vienen de la ciudad de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires. Por eso que esto que está ocurriendo, creo yo que es esperable, y lo importante es que tenemos que hacer frente a eso, y particularmente en una etapa en donde ya la cuarentena está agotándose. La cuarentena ya dio unos resultados que son muy buenos, sí, pero no se puede, ya la gente ya no la soporta más. Entonces ahora hay que estar en esta apertura, y la apertura necesita medidas muy precisas, y necesita la colaboración de cada uno de los individuos habitantes de la ciudad, fundamentalmente cumpliendo el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos. Pero cuando yo hablo de distanciamiento social, pues creo que el tema no está bien comprendido, porque distanciamiento social significa distanciamiento social. Sí. Significa que no te podés sentar con amigos a comer un asadito en casa, por más que es muy lindo, pero lamentablemente no podés. Y con familiares que no son convivientes, tampoco, porque los familiares tuyos, sean tus hijos, tus hermanos o tus padres, si no viven con vos y viven en otra casa, son, desde el punto de vista de la contagiosidad, iguales a como si te sentaras con extraños del barrio La Florida o del barrio Belgrano, sí, o de Chapamalar. Entonces creo que es esto lo que los ciudadanos tenemos que entender. Digamos, no tenemos que estar en contacto a menos de 2 metros con otras personas sin barbijo. Eso sí, podemos hacer todas las actividades al aire libre que querramos. Yo incluso sería mucho más amplio para este tipo de actividades, porque el virus no está en el aire libre, el virus está en las personas que lo llevan, sean personas que tienen síntomas, que en general cuando uno tiene muchos síntomas está en su cama, pero cuando uno tiene muy poquitos síntomas o no tiene síntomas, este virus te permite andar andando, y uno va andando por la calle y se junta con otras personas y le contagia la enfermedad. Ahora, Doc, bueno, bien marcás vos esto, ¿no? Esta postura que hay que seguir a rajatabla, que es el hecho de tener esa precaución de, por supuesto, el lavado de manos, el distanciamiento. Yo creo que mucha gente se ve, ¿no?, en la calle, que hay una cuestión de relajamiento en el medio, pero vos con tu postura, digamos, y con tu pensamiento, y en realidad con tu experiencia, si el marplatense en estas semanas, a partir de ahora, hace foco en realmente no relajarse, ¿esto se puede controlar? Esto que habló el intendente Guillermo Montenegro, de que se está tratando de cercar el virus en estos 4 focos, ¿o vos decís que se puede llegar a diseminar igual? Yo creo que lo importante es no caer en el binomio de creer que si haces todo bien no va a haber ningún caso, porque eso también es falso. Yo creo que si haces todo bien va a estar mucho mejor que si haces todo mal.
Entonces, si vos lo haces todo bien, la cosa va a estar controlada, y fundamentalmente lo que pretendemos no es terminar la pandemia dando estos mensajes, sino que los casos sean esporádicos, que la ola tenga menos altura, que sea más tranquila en el tiempo, fundamentalmente para que no sature los servicios de salud, que sabemos que no son los mejores del planeta. Sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque es un país en vía de desarrollo, no estamos, nuestro sistema de salud no es el sistema de salud británico, ni alemán, ni francés, es un sistema de salud pública de un país como el Argentina, un país emergente. Entonces, por eso hay que ser todavía mucho más insistente en la medida de prevención. Y la medida de prevención, como decíamos, van desde lo individual, de la suma de las individualidades de todos y cada uno, y también el Estado tiene que hacer más testeos. ¿Por qué? Porque esto lo vengo proponiendo en diferentes lugares, en mi Twitter permanentemente, el tema de mi consejo personal, porque esto no está avalado todavía por ninguna autoridad nacional, sí en otras partes del mundo se hace, es que algunos lugares, particularmente los geriátricos y los servicios sanitarios, particularmente como fue el caso del EMSA o del JUSE, como se llama ahora, necesita controlar su personal de salud en forma periódica, semanal, así no tengan síntomas, porque es ahí donde podés descubrir algún caso, que puede ser casualmente que esté siendo el vector para llevar la enfermedad de unos a otros, y particularmente sabiendo que un porcentaje importante de los infectados de la Argentina es el personal de salud, y particularmente sabiendo que Mar del Plata tiene el triple que el resto del país de personal de salud infectado. Te has mostrado crítico en relación al tema de los hisopados y bien con esto que marcás vos, esta curva que crece mucho en relación al sistema sanitario que se infecta en la ciudad de Mar del Plata, que es muy particular porque triplica lo que sucede en Argentina en los parámetros normales, y también viste que se ha hablado muchísimo desde el Hospital Jusay, con una crítica bien marcada por parte del intendente y de las distintas personalidades del municipio. ¿Qué opinión tenés al respecto? Porque se ha hablado mucho en el medio de este contexto. Sí, yo la verdad que yo te diría que estoy en un momento personal con respecto a esta pandemia, que trato de no hacer críticas, trato de dar consejos o medidas propositivas para tratar de que la cosa mejore. Por eso mi recomendación respecto a todo esto es mis consejos a las personas, a cada uno de nuestros vecinos de la ciudad, el llamamiento a estas cosas que acabo de decir, y al gobierno municipal, provincial y nacional, que vean la forma de instrumentar más testeos, y yo creo que basado en los datos, no basado en que creo porque es una creencia, que el personal de salud y los geriátricos, probablemente también los penales, sean lugares que necesitan una vigilancia activa de su personal o de sus ingresos, internados, residentes, etcétera, en una forma periódica, semanal, porque es ahí donde vos podés encontrar los casos que son los que te pasan desapercibidos y son los que pueden contagiar a otros. Esto está publicado. Esto por supuesto no es un invento mío. El sistema de salud británico, que es el sistema de salud probablemente más importante del mundo, está haciendo esto con su personal de salud y está basado en evidencias que ellos tienen a través de una publicación que hizo el Colegio Imperial de Londres y etcétera. O sea, digamos, no es que yo estoy siendo un descubridor de nada, sino simplemente miro y veo que los testeos en los países, y particularmente cito el estado de Nueva York, que ha sido probablemente el lugar más golpeado del planeta por la cantidad de muertos, y recordémosle también a la audiencia, que para aquellos que creen que esto es una pavada, una gripeciña,
como dice Bolsonaro. Bolsonaro, recordemos que en Estados Unidos, el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York, pues se tuvieron que disponer de fosas comunes para enterrar a los muertos, y se tuvieron que disponer de camiones frigoríficos en las calles para guardar los cadáveres. O sea que esto, yo, en que tengo 40 años de médico, 41, esto jamás lo vi por ninguna gripeciña. Entonces, en primer lugar, entender la severidad de esto. Y número dos, decirte que en Nueva York, que estuvo en el infierno, con más de 1.500, 1.300 casos por día, ahora está muy bien, y hay que escucharlo al gobernador Andrew Cuomo, que es una maravilla, como explica esto todos los días a su gente y a su pueblo. Ahora está con 6 o 7 casos por día muertos, nada más, sí, afortunadamente. Pero sin embargo, si antes de ayer había hecho 70.000 test, entonces uno dirá, pero ¿para qué están haciendo? Está bien que lo hicieran cuando tenían muchos casos, pero ¿para qué lo hacen ahora que no tienen casos? Y casualmente lo hacen porque no quieren tener otro brote, claro, como está ocurriendo en el sur de los Estados Unidos. Y la positividad de estos 70.000 casos que hicieron el día viernes fueron el 1.05%, o sea que solamente rescataron 685 casos positivos. Pero claro, esto los hace que estudien a estos 685, persigan a sus contactos, los aíslen, y la cosa no vuelve a rebrotar porque están activos en eso, que es lo que está pasando, a diferencia en el estado de Florida, que ayer escuchaba al gobernador, porque me tomo el trabajo de escuchar a cada uno de sus autoridades en vivo y en directo. Tenía el 15% de los test positivos. Fíjate la diferencia, 1.05% en Nueva York y 15% de los test positivos en la Florida. Quiere decir que están en un brote monstruoso. ¿Por qué? Porque abrieron todo a tontas y a locas. La gente iba a la playa, se juntaba, los jóvenes tomaban y se divertían, y esto está pasando en todas partes del mundo, y hay que entenderlo, que donde está pasando, después vienen los rebrotes, y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado en la Argentina, y por supuesto no escuchar a falsos profetas que digan que la cuarentena no sirvió, o que digan que estas medidas de distanciamiento social, uso de barbijo y lavado de manos no son útiles. Y también, por supuesto, apoyar en la medida que podamos, entre los gobiernos nacional, provincial y municipal, hacer más testeos, y particularmente en estos lugares que dije que pueden ser los más relevantes, lo que ha mostrado ser los más relevantes para nosotros. Estamos hablando con el doctor Alejandro Ferro, quien es infectólogo. Doctor, también te quería consultar, bueno, vos sabés, es bien sabido por la población argentina, ya de por sí, que Argentina fue elegida para hacer una prueba de vacuna, la famosa vacuna Pfizer, y en el medio de todo esto también hay un infectólogo muy conocido que la verdad que está llevándolo a cabo, que es el doctor Fernando Pollack, que dio una reflexión al respecto, y yo lo quería compartir con vos y con la audiencia, y que me digas qué opinión tenés al respecto. ¿Podemos escucharlo? Dale, escuchamos a Fernando Pollack. Yo tengo la sensación que el 2021 va a ser muy distinto al 2020. Olvídense, vacuna o no vacuna, va a ser muy distinto al 2020. Yo creo que en muchos sectores de la población mundial este virus ha hecho su recorrido y se ha despedido por cuestiones de inmunidad comunitaria, porque si uno tiene 30.000 muertos en España, es muy probable que tenga 30 millones de infectados. En la población mayor de 65 años que nosotros seguimos uno por uno, desde el momento en que se infectan, se muere menos de uno cada 100. Eso quiere decir, o más o menos uno cada 100, no 15 cada 100, como dicen los trabajos chinos iniciales. En la población de 30 años, nadie se entera de los que se infectan en general. Entonces, en ese contexto, uno sabe que la mortalidad global es más o menos una persona por 1.000. Bueno, 30.000 muertos son 30 millones de infectados. Entonces, España, muy probablemente esa curva impresionante que uno ve, ¿no?, que de repente hace una panza y desaparece la mortalidad, en España, en Italia, en Francia, en Nueva York, lo que está mostrando es que se acabó la enfermedad. No es un milagro de la salud pública española, ni es mejor que la nuestra en este caso, ni la italiana. Es lo que tenía que pasar, como si hubiera sido la peste negra en los tiempos del Decamerón. Entonces yo creo que ahí el virus se ha ido para no volver. Puede ser que haya un rebrote pequeño, porque
El virus no distingue países de la misma manera que los distinguimos nosotros, ¿no? Dice, bueno, acá termina España, no paso a Francia. Y hay bolsones de gente no infectada donde puede rebrotar, pero pequeños, no va a volver la situación anterior. Bueno, Fernando Pola. QSL. Bueno, doctor, ahí estaba bien claro lo que decía Fernando Pola, que además está a cargo, ¿no?, de estas pruebas que se van a realizar en relación a la vacuna que se va a realizar en Argentina. ¿Qué opinión tenés al respecto, Doc? Ya, al respecto puedo decir dos cosas. Primeramente, el doctor Pola, que es un excelente profesional y, por supuesto, mucho más experto que yo en los temas, particularmente en el tema de las vacunas. Lo que no estoy tan seguro, porque hay otros profesionales de otras partes del planeta que tienen miedo a las segundas olas. Entonces, particularmente en este momento se está el doctor Pola, que está hablando de España, que está en verano. Entonces no es lo mismo la transmisión de un virus respiratorio en verano y en invierno. Este virus ha demostrado que se transmite muy bien en el invierno y también que se transmite en el verano. De hecho, lo está haciendo actualmente, vuelvo a repetir, el sur de Estados Unidos está en un problema muy grave y algunos países de Europa tienen rebrotes. Por supuesto, lo que todos o algunas autoridades muy importantes están preocupados en qué va a pasar cuando vuelva a apretar o cuando vuelva el invierno en el hemisferio norte, que no es nuestro problema ahora. Nuestro problema ahora es que estamos en el invierno y tenemos que terminar este invierno. Estamos recién, te diría que ni hemos llegado al medio del invierno, con lo cual todavía tenemos mucho frío por delante, y cuando hay frío hay irritación de las vías respiratorias por el frío, y hay encerramiento y hay falta de ventilación, y todo esto favorece los virus respiratorios, entre ellos el COVID-19. Por eso que yo sería muy cauto con todas estas cosas. En cuanto que la Argentina intervenga en la vacuna, me parece una cosa muy buena, porque habla de la calidad de los científicos de la Argentina, que hacen investigación de medicamentos o vacunas, y yo creo que la única forma de terminar una enfermedad infecciosa de las características de este COVID-19 es obviamente con una vacuna o bien con un antiviral que logre claramente evitar fundamentalmente que las personas cursen una forma grave y una insuficiencia respiratoria y ocupen las camas de terapia intensiva y se saturen, que es lo que hemos visto en otras partes del mundo. En Argentina tiene una gran ventaja que puede estar mirando lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y ahí tomar la experiencia, porque estos países están antes cronológicamente que nosotros, y esto es muy importante. Y no es lo mismo hoy tener coronavirus que haber tenido coronavirus hace 6 meses, donde la gente no sabía ni de qué se estaba hablando. Entonces me refiero a los médicos, los sistemas de salud. Hoy está todo, se sabe mucho, hay muchas cosas que no se saben, pero ya hay muchas que se saben que hay drogas que sirven y drogas que no sirven, ha aparecido el plasma de pacientes recuperados, en fin, están las vacunas en marcha. Probablemente en enero tengamos seguramente algunas vacunas, y Dios quiera que nosotros las pudiéramos tener para el primer trimestre del 2021. Me parece que están ocurriendo cosas muy importantes, con lo cual lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratando de abrir y lo que más podamos, entender que todo lo que hagamos no puede llevarse de bruces con el distanciamiento social como mayor medida y más importante medida. Está muy bien, doctor. La verdad que te agradezco mucho el tiempo. Siempre has sido muy amable con este equipo periodístico. Y bueno, un abrazo grande. Gracias. Les mando un abrazo a todos ustedes. Un abrazo grande. Ahí estaba la palabra del doctor infectólogo Alejandro Ferro, hablando de la situación sanitaria a nivel local, de la vacuna también que se va a estar probando en la Argentina, y también, ¿no?, dándonos su reflexión al respecto. El doctor siempre es muy mesurado al hablar y la verdad que, como siempre, le agradecemos.